nos toca. Y vamos a tratar de hacer vía pizarra y vía la visita del abogado Facundo Ferro. Facundo, muchísimas gracias por venir. Muchas Bienvenido. Gracias. Vamos a tratar de sacarnos algunas dudas de... Vamos a hacer juicios para principiantes, ¿sí? Para poder entender algunos de los detalles que están ocurriendo en lo que tiene que ver, por supuesto, en principio con el juicio que estamos viviendo y atravesando en estos días en la República Argentina, el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa a cargo de, a hoy, 8 imputados. Facundo, quiero hacerte una pregunta en principio para poder entenderlo y sacarnos series de Netflix de la cabeza. ¿Cómo se compone? Si acá tenemos grosamente, ¿no? Un tribunal que entiendo será lo más importante de la habitación. ¿Cómo sigue el resto? ¿Cómo se tiene que acomodar el resto? Bueno, vas a tener los imputados, en este caso dijimos que eran 8, ¿verdad? Sí, o los imputados, los que sean. Sí, sí. Imputados Acá estarán a la derecha del tribunal. Y después vas a tener a la parte de la Fiscalía, que el fiscal es el titular de la acción penal, quien ejerce la imputación. O sea, vos tenés un esquema que es los imputados, Sí. el tribunal, acá tenés la Fiscalía, Sí. y anexo a la Fiscalía, esto es provincia de Buenos Aires, hay una figura que es la del particular damnificado, que se acopla a la acción de la Fiscalía y en conjunto van a hacer la acusación hacia los imputados. Fantástico. Estos son Acá los imputados. sientan. Y en este esquema, quien después define es el tribunal quien toma la decisión de si da el veredicto, si es condenatorio, absolutorio. Bien, acá vemos que se suelen sentar el testigo, Sí. ¿sí? Pero delante de toda la otra línea. ¿Esto es legal? ¿Tiene que ser así? ¿No puede sentarse a un costado? ¿No puede visualizar? Si alguien le hace una pregunta y el testigo se da vuelta y mira la cara de alguien, ¿qué pasa? El testigo tiene que estar siempre Sí. mirando hacia el tribunal. Ok. ¿Por qué? Porque se le va a formular preguntas tanto de la parte de los imputados como de la parte de la Fiscalía o del particular damnificado, pero siempre tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Por qué esto? Para que no haya indicaciones en torno a el relato que va a exponer. Perfecto. De En hecho, este las caso, preguntas no pueden ser indicativas, por ejemplo, ¿no? Abogado de los imputados. Sí. El testigo siempre responde hacia adelante, no a quien le hace la Nunca pregunta. hacia atrás, siempre mirando hacia adelante, hacia el tribunal. Perfecto. Bien. Para ambos lados. Si se diera vuelta, ¿qué ocurre? ¿Cómo se acciona? En la práctica, lo primero que le van a decir, se lo van a advertir antes cuando el testigo se presenta, le van a hacer las generales de la ley, que se presenten los datos personales y demás, le van a decir que está bajo declaración jurada de decir verdad y que va a tener que estar mirando hacia adelante. Si eventualmente girase, lo primero que va a venir es una advertencia. Después, si no, ese testigo va a poder ser... se va a poder ir contra eso y por impugnar el testimonio. Entonces, tenemos que en el campo visual del testigo no hay nada. No hay nada, queda hacia adelante mirando hacia el tribunal. Fantástico. ¿Puede la parte damnificada interrumpir una respuesta que le haga el abogado de los imputados? No, lo que se hace es expone acerca de los hechos. Le empiezan a preguntar, bueno, díganos, cuéntenos qué es lo que vio usted de los hechos y demás, qué es lo que conoce, si es un testigo presencial o no es un testigo presencial, que cuente el relato. Y en función de esos, después tocan los turnos para hacerle las preguntas tanto a la parte de los imputados como a la parte de la Fiscalía y de particular damnificado. Se va dando la palabra. Eventualmente le pueden decir que algún concepto no quedó con suma claridad, si por favor se puede explayar más al respecto. ¿Se sortea quién empieza preguntando? No lo digo en términos de moneda, sino decir, bueno, claro, tal vez... No. Lo que va a empezar, depende de quién ofrezca este testimonio, si lo ofrece el testigo es ofrecido por el imputado, le va a empezar a contar esta parte, después si no va a ser la Fiscalía y después viceversa. Pero esto oportuno, esto es muy ordenado, el debate, son muy ordenados los debates. O sea, pero ya cuando digo se prearma, no lo digo peyorativamente, sino decir, ya en la etapa de instrucción se va a saber el orden en el que cada uno de los testigos y o actores de todo este ecosistema va a actuar. Sí, ahí
me remonto un pasito más atrás. Sí, claro. Para que se entienda más, pues ya que estamos explicando en qué consiste un debate. En realidad nosotros en la faz penal, en todo lo que es la primera instancia penal, tenemos a una línea. Lo primero acá en Provincia de Buenos Aires es la IPP, que es la investigación penal preparatoria. Esto es justamente para recolectar los elementos de prueba para ver si después vamos a ir a esta instancia, es la etapa de juicio oral. Acá se juntan todos los elementos, o sea, vas recolectando prueba, por ejemplo, testimoniales, documental, pericial, lo que corresponda en el caso concreto. Si hay elementos suficientes de convicción como para presuponer que los imputados cometieron el delito, se va a dictar un auto de procesamiento y posteriormente va a estar lo que es la requisitoria de elevación a juicio y después, que de parte de la Fiscalía, y después el auto de elevación a juicio por parte del juzgado. Entonces, ahí se elevaría la causa a juicio oral, que todo esto es primera instancia igual, ¿eh? Estamos en el orden de la primera instancia. Ahora bien, el imputado siempre van a ser los mismos. Y acá el fiscal que actúa en esta instancia no es el mismo que actúa en la instancia de juicio oral. Acá el fiscal cambia. Y el particular damnificado, bueno, en la medida que mantenga la representación. El orden de los testigos, ¿quién lo propone? Bueno, justamente cuando uno después pasa de la instancia de IPP a la instancia de debate, hay una parte que es el ofrecimiento de elevación a juicio antes de que empiece la etapa del debate en sí mismo, en el juicio oral. Hacemos un ofrecimiento de prueba que es con qué elementos probatorios nos vamos a valer en la etapa esta del debate. Entonces ahí ponemos, bueno, con el testigo tal, que consta foja tal, y ponemos los nombres, apellido y demás, más los otros elementos de prueba que pueda llegar a haber. Entonces, después de ahí se hace una depuración de la lista entre los que ofrecimos, Fiscalía, particular damnificado y la defensa, ¿no? Y después de ahí el tribunal va a armar el orden de los testigos. En general van los testigos presenciales, después los testigos más de la parte científica, como puede ser el perito que haya practicado una autopsia o que haya hecho una pericia informática, etc. O sea, no hay forma de suponer que la presentación de testigos oculares sea así porque convenga más. No, hay, que todo la fiscal, hay todo un orden y esto te lo dirige siempre al tribunal a través de la Secretaría. Siempre hay un orden. Todas estas pruebas que se juntan en el IPP están a disposición tanto del particular damnificado, de la Fiscalía y de los imputados. La prueba que se va aportando, esto es común para todos, es decir, todos la pueden usar. O sea, perdón. No es que la prueba es mía en calidad de fiscal, de particular damnificado o de abogado defensor. En este caso, es para el proceso. En este caso, puntualmente nos metemos en el caso y volvemos a salir las veces que querramos. El doctor Tomei, Hugo Tomei, que representa a los imputados, no es que de golpe le presentan una prueba que él no sabía. Puede que él no la sepa, pero por impericia, no porque no se la hayan entregado. No, la prueba tiene que estar toda a disposición. Está a porque disposición. me están violando el derecho de defensa. No, está bien. No sé con qué. A ver, esto es. No es que me pueden presentar una prueba, metérmela por la ventana, digamos, hablando en criollo. Por más que sea pues yo tengo que ver de qué me defiendo. Porque acá voy a tener, de parte de la Fiscalía, tengo que tener algo que es, que acá se está discutiendo bastante, la acusación. Es decir, en términos concretos, ¿qué corno me está diciendo que yo cometí? Entonces, ¿contra qué me defiendo? ¿Y esto sustentado en qué prueba? Es muy fuerte, imagino, Facundo, también de qué tienen que estar hechos unos y otros, ¿no? Porque tenemos un juicio desde lo mediático y después está lo técnico, que vos me decías, la tecnicatura de este juicio va desde una cadena perpetua hasta de 2 a 6 años. Bueno, en cuanto a lo que es la calificación legal, acá la Fiscalía, en cuanto a acusación, dice que es, en principio, a lo cual se acopla también en particular damnificado, es un homicidio agravado, perdón la letra. Está bien, no importa. Por 2 circunstancias. Una es la del inciso 4 del artículo 80, que es alevosía, la faz de la alevosía, y el otro en el inciso 6, también del artículo 80, que es con el concurso premeditado de 2 o más personas. Esto es la acusación que formuló la Fiscalía. Estas figuras, sí. ¿qué pena encuadra?
Y esta es... ¿O qué cuadro? perpetua. La pena máxima, perpetua. La pena máxima. En este O caso sea, sí. esta combinación o ya el homicidio agravado. El homicidio agravado prevé pena perpetua. Ok. Es lo máximo que prevé el ordenamiento jurídico nuestro. Bien. Y estos son agravantes. Agravante del homicidio. O sea, el homicidio es el que matare a otro. Sí, por supuesto. Y en determinadas circunstancias, el homicidio simple va de 8 a 25 años y el homicidio agravado es perpetua. Bien. Ahora, Perpetua en los términos del ordenamiento jurídico argentino, que después no es perpetua en lo que la gente comúnmente entiende por el término perpetuo. eso lo vamos a explicar en un ratito. Claro, porque en algún momento empiezan los mecanismos de reducción de pena. A ver, hay toda una discusión muy larga atrás Claro. de fondo, que la verdad sería imposible de explicarla, más o menos tomada a grosso modo unos 35 años, suelen ser en la práctica. En la práctica. En la práctica. Bien, que no es, está bien, no es una cantidad de tiempo menor. No es menor, no es menor. Pero bueno. En el marco de lo matemático, que se pudran en la cárcel no existe. El perpetua, en el sentido de lo que el término por perpetua, si lo buscamos en el diccionario de la RAE, no existe actualmente. Bien, entonces, en este caso, esta es la acusación. El trabajo de la defensa será que tal vez Romper esto. romper esto, que tal vez el inciso 4 no entre. Sí, o por ahí ninguno. Y está mal la calificación legal. Ok. ¿Y la calificación legal, cuál sería la de abajo a homicidio? Digo, para conocer en este la caso escala. concreto, las opiniones son a ver. Ok. totalmente dispares. Podemos ir desde... Hay ciertos colegas que piensan que puede ingresar por el artículo 95, que el artículo 95 del Código Penal prevé lo que es el homicidio en riña, y esto sería eventualmente en su variante. Hay dos variantes, riña y agresión. En este caso, agresión. La riña es el acometimiento recíproco, es decir, que entre varios nos estamos pegando y defendiendo mutuamente. Acá no sería... No sería, no estaría... No entraría por el concepto de riña. Pero el de agresión es cuando unos pegan y hay otro u otros que se defienden. Entonces, algunos entienden que entraría por ahí. Y que no sabemos que ejercieron violencia sobre la víctima, pero no podemos determinar quién es el que dio el golpe mortal. Ok. Que es aparentemente hasta ahora, con los elementos que tenemos, que no podemos determinar en concreto quién fue en el caso. Bien, esto ocurrió en el día de ayer, esta cuestión de que no hubo un golpe final, sino que el conjunto de los golpes determinaron el final. Lo que pasa es que acá vos tenés que tener para el 95, y esa por lo menos es mi interpretación, que tiene que haber una actitud defensiva también de parte del sujeto pasivo de la víctima. Y acá, a priori, por lo menos por lo que nosotros podemos ver, tenemos que hay una persona parada, que es Fernando, y que por atrás le dan un golpe que lo noquean y le empiezan a pegar, con lo cual ni siquiera tuvo una actitud defensiva. Claro. Y según lo que dice la autopsia, no tendría elementos tampoco defensivos, ni en los nudillos, ni en los dedos, que siempre quedan marcas. Bien. Entonces, con lo cual, a mí me excluiría esta figura, que además requiere una cierta indeterminación y una cierta espontaneidad en el accionar. En el accionar. Cosa que tampoco se daría, porque aparentemente ya hubo una pelea adentro y después también lo agarran entre todos. Claro, sí, hay dos episodios. Con lo cual, muy espontáneo no parecería a priori que sería. Pero bueno. Ahora, la acusación de la Fiscalía es todo o nada, o puede en este caso la parte de los imputados poder borrar un inciso y eso cambiar la carátula. Sí, bueno, con respecto a qué se me imputa, empezamos desde acá, de la fase del día 1 en que se inicia la causa. Y eso a lo largo de todo el proceso puede ir cambiando dentro de determinados límites para que no se me viole el derecho de defensa. ¿Y hasta cuándo puede cambiar? Y acá puede hacer la acusación final. Si bien hace la apertura con la acusación el fiscal, hay una parte muy importante antes de que se dicte sentencia, que son la parte de los alegatos. Y ahí termina de definir cuál es la acusación concreta que se le va a hacer y empieza la Fiscalía haciendo esa acusación y luego es el turno de la defensa revertir también en esta etapa de alegatos lo que la Fiscalía está diciendo. Muy bien. Por último. Va variando esto. Ahora ya está. Si apareciese una prueba nueva
¿qué ocurre con un juicio? En este, Me metiste en un despelote tremendo. de golpe, la fiscalía apareció una nueva cámara. En principio no se puede incorporar. En esta instancia que está ahora, en principio no se podría. Eventualmente habría que ver si se puede. En principio no. Si es contundente, ¿cuál es el ejercicio que debiera ocurrir? ¿Llamar otro juicio? Va a tener que pedirlo la defensa, hay que ver qué le contesta el tribunal y si se lo niega le quedará la vía recursiva para poder incorporarlo, porque es una prueba fundamental que hace a la responsabilidad penal que hayan tenido los imputados. Pero es toda una discusión, la verdad, es tremendo cuando nos pasa eso. Es una biblioteca larga. Una cosita que nos metemos en el caso y ya te libero, Facundo. En los primeros 4 días o 3 días, creo recordar, de la primera semana del juicio, los imputados aparecieron con barbijo. Sí. También sabemos que el tema de tapabocas para toda la sala había sido una propuesta del tribunal y había dejado barbijos en la entrada de la sala para quien pudiera o pudiese ponerse. Casi instantáneamente que se terminan los alegatos o los testigos oculares por parte de la Fiscalía y del particular damnificado, al día siguiente aparecen sin barbijo. Yo creo que se hizo toda una discusión en torno a eso. A mi modo de ver, la verdad no es tan importante el tema ese. Okay. Y te explico por qué. Primero porque es una disposición del tribunal. Dijo, bueno, estamos sufriendo una nueva ola de COVID, vengan con barbijo. Tengo entendido, según me dijeron, que habían dejado barbijos a disposición también de los periodistas que estaban acreditados para poder ingresar a la sala. Con lo cual estaban ellos con barbijo, ellos con barbijo, ellos con barbijo. Estaban todos con barbijo. Una vez que esto estaba medianamente aislado, entiendo que dijeron, bueno, si ya no se contagió nadie, estaremos tipo en una burbuja, si querés. Con lo cual dijeron, si quieren, sáquenselo. Pero además te agrego otra cosa más, que eso va a discutir la parte de la defensa, porque los acusados, la foto de los acusados y demás, salió por todos los medios y directamente haciendo una imputación de tal hizo tal cosa, tal hizo tal otra. Entonces, eso en términos jurídicos, y es muy discutible, porque ya el testigo que me viene a declarar también está influenciado por las noticias que ve y por todos los trascendidos. Entonces, de ahí yo creo que eso va a ser uno de los elementos que van a tener en cuenta la fase defensiva, para decir, bueno, yo no sé si vos viste que era tal o cual persona la que ejerció determinado acto, o si vos estás influenciado por lo que viste a través de algún medio de comunicación. Facundo, te agradezco enormemente que nos hayas ayudado, Abrazo enorme. No me lleves el marcador porque no. Ahora me voy a hablar. Muchísimas gracias. Facundo.